Dios, hermanos que tienen más de 40, 50 años hojeando la palabra de Dios. Entonces creo que me siento ah, rodeado de hermanos que van a poder no solamente entender, pero van a poder llamarme la atención. Si acaso, yo sé que siendo un hombre que no, no todo el tiempo vamos a hablar lo correcto, pero sí cuando llegamos a nuestra edad ya avanzada, podemos recoger toda la sabiduría, todo el entendimiento y tratar de formar lecciones para el futuro de la iglesia especialmente. Y es lo que voy a hacer con esta lección. Se me había olvidado que me tocaba ahora. Me estoy preparando para el domingo porque voy a ir a un pueblito que se llama Indio y allá voy a presentar esta lección. Y pues la tengo en inglés y la voy a tener que traducir a español, pero hay unas cuantas palabras que son, no las uso yo, pues en español casi no las uso y en inglés, pues como no hablo en inglés muy seguido, pues menos, pero vamos a tener esta lección, traduciendo este bosquejo del inglés al español. Lo que quiero que vamos a abrir las Biblias al libro de Evangelio de Mateo y vamos a leer ahí 12 versículos que se conocen como las bienaventuranzas y varios, ah, o sea que yo le voy a llamar dichos que estoy introduciendo nomás para darle otra perspectiva a la palabra de Dios. Y una de ellas va a ser la constitución de Dios o la constitución de Israel. Así como cada país tiene una constitución, el pueblo de Dios que sacó Dios de Egipto, también Dios les dio una constitución. ¿Okay? Y Dios dijo, no le van a añadir ni le van a quitar a esa constitución, a esa palabra que Dios le dio al pueblo de Israel. Y la bienaventuranza, yo creo que nos lleva a esa constitución de una manera que quizás no la hemos visto anteriormente, al menos yo no la había visto. Sí, busqué en YouTube algo similar y no encontré. Entonces es que me voy a aventar como que dice, a un lugar donde a lo mejor ustedes no han estado allí, o yo sé que yo no había estado hablando de estas cosas anteriormente, pero con el estudio de la palabra de Dios, yo creo que es inevitable que lleguemos a ciertas conclusiones. Vamos a leer primero y luego a ver si podemos explicarlo mientras vamos desarrollando el tema. Capítulo 5 y versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hoy voy a hablar del versículo 9 de la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Ahora bien, el Sermón del Monte, eh, muchos dicen que es una obra maestra literaria, ¿ok? Y pues sí, usaron palabras, los que hicieron esta traducción, palabras que se encontraron, por ejemplo, en una obra de teatro, ¿ok? Y no es una copia, pero siguen la traducción en inglés que se llama la versión del rey Santiago, ¿ok? Y tanto como la versión de nosotros fue traducida en 1604 y fue comisionada en 1611, durante una época que se conocía como la, uh, la época de un hombre que se llamaba Shakespeare. Yo creo que la hermana María Esther eh, a lo mejor lo conoce porque su papá, el hermano Samuel, le gustaba el teatro y una vez nos recitó una parte, una pieza de este hombre que se llamaba Shakespeare. Pero él se conoció como el escritor inglés del mundo preeminente dramaturgo de aquella edad. ¿Okay? Entonces, cuando hicieron la traducción del griego al inglés y luego del griego al español, fue durante esta época donde la poesía y los estilos literarios eran de moda. ¿Okay? Y tenemos las bienaventuranzas y fluyen bien bonito, pero Jesús no estaba interesado en la poesía ni en un estilo literario. ¿Okay? Sin embargo, el Sermón del Monte lo conocen como una obra maestra literaria, pero Jesús no estaba interesado de eso. Más bien, el Sermón del Monte era un reto legal a los abusos de la Constitución o de la ley que se conocía como la ley de Moisés. ¿Okay? Y era un reto legal en contra de los fariseos y los escribas principalmente. ¿Okay? Pero se iba un poquito más allá que lo que estaban haciendo los escribas y fariseos. ¿Okay? Y el sermón termina en el capítulo 7 y versículos, vamos a leer ahí del 28-29. Y lo he citado cada vez que hablo del sermón del monte. Me gusta citar esta parte porque dice ahí el 28, cuando terminó Jesús estas palabras, o sea que del versículo 3 hasta el capítulo 7, digo el capítulo 5, versículo 3 hasta el capítulo 7 y versículo 27, estas son las palabras que componen el sermón del monte. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, porque muchos piensan que nomás le habló a los discípulos, pero la gente que estaba oyendo se admiraba de su doctrina. ¿Okay? Dice ahí que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque esta palabra autoridad es una palabra legal, y si la buscas ahí en el griego, tiene que ver con poder y derecho, jurisdicción de poder y derecho. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde estaba tomando Jesús esta autoridad o el derecho? ¿Okay? Yo creo que Jesús estaba tomando su autoridad o el derecho de la palabra escrita y no como los escribas, que ellos respaldaban sus palabras con lo que se conocía como el Mishnah o la ley oral. Ellos se respaldaban con lo que enseñaban con eso. Y Jesús no. Jesús, cuando él hablaba, el respaldo de él era lo que ellos entendían como la palabra de Dios. Y regresando acá al Sermón del Monte, el Sermón del Monte, versículos, empezando ahí en versículo 17. ¿Okay? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Okay? Y él acaba de decir estas cosas
del versículo 3 hasta el versículo 16, con la responsabilidad que el pueblo tenía, especialmente los líderes, en aplicar los mandamientos que se encontraban en la ley, que era la constitución de ellos. ¿Okay? Y Jesús aquí dice, yo no vengo a cambiar esas cosas, yo no vengo a cambiar la palabra de Dios, que la ley y los profetas. Dice el 18, sino es cierto, sino que para cumplir, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y nosotros pensamos que cuando Cristo muere en la cruz todo se cumplió, pero no es así. Vamos a encontrar la ley mencionada allá atrás en las cartas de Santiago, en las cartas de Juan, ¿okay? Allá las encontramos todavía y la ley todavía les aplica. ¿Okay? Ahora, el versículo 19 es un versículo que nos debemos de detener y meditar sobre lo que nosotros hemos dicho sobre la ley y sobre estas frases que se encuentran en estos versículos. Dice el versículo 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, bueno, ¿de qué mandamientos se refiere? ¿Okay? Unos dicen, no, está hablando de los nuevos mandamientos que van a venir en el futuro, después de la cruz, o está hablando de los mandamientos que ya tenían ellos. Y no olvidemos que la gente que está oyendo a Jesús, tenemos que ponernos ahí a los pies del Señor y entender que esta gente tenía un entendimiento, ¿ok? Y que cómo iban ellos a oír estas palabras, ¿ok? Y dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñara, enseña, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Ahí está la otra frase, reino de los cielos. Está hablando de el reino antiguo o el reino nuevo, ¿ok? Y la gente no estaba pensando de un reino nuevo, estaban hablando del reino que ellos estaban esperando, ¿ok? Y luego dice, más cualquiera que los haga y les enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos, ¿ok? Grande o será pequeño, uno de los dos, ¿ok? Pero Jesucristo, el Señor aquí está hablando de la ley que nosotros conocemos como la ley de Moisés, pero no era la ley de Moisés, era la ley de Dios, ¿ok? Y podemos encontrar otros pasajes que hemos mirado nosotros acá, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, cuando está hablando de cómo orar a Dios, encontramos aquel versículo, el 12, los versículos 12 y el 14 y el 15, se encuentran rodeando el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego parece que va a continuar con el pensamiento que mencionó en versículo 12. Y perdonarás, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Okay? Y luego tenemos la misma cosa en el 14, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Okay? Y es como un sándwich. ¿Okay? Tienes el versículo 12 y el 14, el 15, pero en medio tienes ese versículo, en versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos. Amén. ¿Okay? Y lo que está diciendo aquí Jesús en relación con perdonar no es una sugerencia, ¿okay? No es una opción. Era la ley de Dios. ¿Okay? Y Jesucristo no le está enseñando algo nuevo, le está enseñando algo que ya estaba escrito. Que si no perdonas tú las deudas o las ofensas
de tus hermanos, dice que el Padre Celestial no te va a perdonar a ti tampoco no te va a perdonar Él. ¿Ok? Esta es una declaración legal de autoridad de la Constitución de Israel. ¿Ok? Y no es que lo hago o no lo hago, no. Es una ley de Dios y tienes que perdonar las deudas y las ofensas de tus hermanos. Si no las perdonas, el Padre no te va a perdonar a ti, así nomás. Y no es una ley que nomás le aplicaba a Israel, no. También nos aplica a nosotros. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 5, nos dice ahí que vino esta multitud, viendo a la multitud. ¿Ok? Y el texto paralelo se encuentra en Lucas capítulo 6 y dice que era una multitud la que vino a oír al Señor. ¿Ok? Y esta gente que viene a oír al Señor, quizás es un grupo de 1000. Okay. Digo eso porque en las otras ocasiones que le dio de comer a la gente eran de 4000 y 5000, sin contar a las mujeres. ¿Okay? Entonces es un grupo de gente como de 1000 personas o más. ¿Okay? Y es muy probable que esta gente que viene a oír a Jesús, esta gente está cargada de resentimiento, de enojo, de frustración, y están sufriendo, esta gente está sufriendo. Esta era la gente pobre, la gente triste, la gente que pasaba hambre, gente que debía, tenía deudas, gente que no tenía esa ropa espléndida, simplemente era gente pobre usando la ropa quizá más barata. Y esta es la gente que vino a oír a Jesús. Hoy en día, acá en los Estados Unidos, cualquier grupo político puede anunciar que va a haber un rally, un meeting, un banquete, y cuando lo pasan por la televisión, dicen que esta gente pagó de 500 a $1000 para oír a ese hombre del partido político para hablar. ¿Ok? Todavía en los 80s y 90s, me cuenta una hermana, bueno, la hermana me dijo que donde ella tenía que pagar dinero para entrar, para oír a un predicador. Que esto fue muy popular entre las iglesias pentecosteses acá en Mexicali. Y querían oír a este predicador porque tenía el don de sanar, pero dice, en la puerta te cobraban 150, 200 pesos para entrar. ¿Okay? Esta gente que viene a oír a Jesús viene de un ambiente. ¿Okay? Y esta gente está triste. Las quejas de ellos son bajitas, casi silencias, como un susurrar. Sus almas están heridas, sus corazones están lastimados. Y esto es obvio al Señor. Y la gente vino a Jesús buscando compasión, justicia y entendimiento. Y en el capítulo 11, y tenemos ese versículo, quizás ahora lo vamos a entender un poquito más diferente. En el capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta gente trabajaba duro, pero no miraba un futuro de luz, no miraban el día que voy a poder descansar de mi trabajo. Voy a trabajar hasta que caiga, y voy a trabajar duro. ¿Okay? Y Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas, si leemos allá en capítulo 23, les cargaban cargas pesadas a la gente. ¿Okay? Ellos no tenían compasión para ellos. ¿Okay? Y Jesús dice que su yugo de él, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy diferente a las enseñanzas de los rabinos y los escribas y los fariseos. ¿Okay? Y esto le gustaba
controlar la vida de la gente. Esto puedes comer, esto no puedes comer, esto puedes ver, esto no puedes ver, esto puedes oír, esto no puedes oír, puedes ir para allá, pero para acá no puedes ir. Y los tenían cargados, ¿ok? Y, y esta gente viene al Señor porque el Señor les está hablando de que ellos, como gente pobre, tienen derechos en el reino de Dios. Y esos derechos les son garantizados por la Constitución de Dios, la Constitución de Israel. Un pasaje aquí en el mismo capítulo 11, cuando los discípulos de Juan, que está en la cárcel, enviaron a 2 discípulos y pregúntenle a Jesús, bueno, ¿eres tú aquel que había de venir o vamos a esperar a otro que tenía sus dudas? ¿Okay? En Mateo 11:4, respondiendo a Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les da dinero. ¿Así lee su Biblia? No. Dice, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. A los pobres se les estaba anunciando el evangelio. ¿Okay? Pues, ¿cómo los va a consolar a una persona que tiene hambre, una persona que sufre, que llora, que sabe lo que es ser marginado? ¿Cómo? ¿Por qué le va a predicar el evangelio a los pobres? Pues Jesús les estaba predicando sus derechos. Les está recordando por medio de la palabra de Dios que los pobres tienen derechos garantizados por la Constitución del reino de Dios. ¿Okay? Y Dios desde el principio le da derechos a los pobres, a los que tienen hambre, a los que sufren, a los más vulnerables del reino. Y sabemos de eso por el estudio de la ley de Moisés, que es la Constitución. ¿Okay? Y no podemos separar a Jesús de su predicación. No lo podemos separar de la ley de Moisés, que yo digo que es la Constitución del reino. Ahora, en el libro de Deuteronomio, un pasaje que Glauco y yo hemos estado citando muchas veces, ¿okay? Deuteronomio habla del pobre, ¿okay? Y vamos a leer bastante de Deuteronomio capítulo 15, ¿okay? Es interesante cómo empieza aquí el capítulo 15 de Deuteronomio. Dice, cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo en precipito de su mano con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Esta era parte de su constitución. Así es que si una persona te pidió prestado o tomó tu tierra, ¿verdad? Dios le está hablando a esa persona que está en poder de tu tierra, tu dinero o lo que sea. O sea, que estás endeudado con él. A él está diciendo que lo vas a perdonar. Le vas a perdonar su deuda. Ahora nos acordamos lo que dice Jesús allá. Si no perdonas las deudas de tu hermano, pues Dios no te va a perdonar a ti. ¿Okay? Y está hablando de este tipo de deudas que se encuentran en la constitución de ellos. Dice el versículo 3, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. ¿Okay? Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá. ¿Okay? Bienaventurado, ¿okay? El pobre. ¿Por qué? Porque cada 7 años se te va a perdonar tu deuda. ¿Okay? Pero aquí le está hablando al que le debes, él te tiene que perdonar. ¿Okay?
Y si lo perdonas, te va a bendecir Jehová. Dios dice que Él no quiere, en su reino, no quiere a mendigo. Una persona que está como quien dice en la calle, sin casa, sin dinero, dice, lo vas a perdonar. Dice, para que, dice, ah, para que así no haya en medio de ti, en medio de Israel, mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para la tomes en posesión. Dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Ahora en versículo 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová Dios te da, ¿sí? No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Okay. Tu hermano pobre. Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas no dice eso. Lucas dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre, serán saciados. ¿Okay? Y aquí dice ahí que si un hermano pobre, dice, no le vas a cerrar tu mano contra tu mano, hermano pobre. Eso se lo está diciendo al que tiene dinero. ¿Okay? Porque el pobre tiene derechos. ¿Okay? Y esos derechos son garantizados por Dios en su constitución. Sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. No está diciendo si quieres prestarle o no quieres prestarle. No está diciendo es una buena idea que le prestes, es una buena inversión. No, está diciendo le vas a prestar. Y si no le prestas, pues vamos a ver qué pasa. Dice el versículo 9, guarda de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. ¿Okay? Si no le prestas, será contado por pecado, especialmente si tú sacas cálculos en tu mente. Pues nomás falta un año para que termine, se cumpla el año de remisión, pues se va a tener que regresar. No le voy a prestar. ¿Okay? ¿Cómo no me va a poder pagar? No le voy a prestar. Dice Dios, eso se va a convertir en pecado. ¿Okay? Dice versículo 10, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano pobre y al menesteroso en la tierra. ¿Okay? Ahora tenemos aquí, primeramente, el versículo, no lo marqué, en versículo 4, porque así, para que así no haya en medio de ti mendigo, que no haya gente que quede en la calle. ¿Okay? Y luego en versículo 11 dice que no faltarán menesterosos en la tierra. ¿Okay? Y lo que está el Señor aquí estableciendo es que hay gente que va a estar en una gran necesidad. ¿Okay? Y le vas a ayudar. ¿Okay? Y que siempre va a haber gente que va a necesitar ayuda. ¿Okay? Y sin decirlo aquí, podemos ir a 2 capítulo 8, versículos 14 y 15, y nos da como que dice una explicación de lo que Dios le está diciendo al pueblo. ¿Okay? O 2 Corintios, capítulo 8. Y lo usamos para la ofrenda, ¿verdad? Para estimular a los hermanos a ofrendar, el ejemplo de los de Macedonia. ¿Okay? Ahora vamos a leer ahí 2 Corintios capítulo 8
y versículos, perdón, iba a dejar aquí, versículo 8, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Okay? Dice Pablo, no es un mandamiento, ¿ok? Nos queremos poner a prueba. ¿Okay? Y vamos a entender aquí un poquito de lo que dijo allá atrás. ¿Okay? Ahora dice el versículo 12, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Okay? Porque no digo esto para que haya para otros holgura, o sea, necesidad, y para vosotros estrechez. ¿Okay? O sea que no vamos a hacer a esta persona pobre para ayudarle a otra persona. Eso no vamos a hacer. Dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Esa palabra abundancia, vamos a ver cómo la aplica aquí el apóstol. ¿Okay? Dice, sino para que en este tiempo con igualdad, quiere que haya un balance, igualdad. La abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, para que haya igualdad. ¿Okay? Ahora, en el capítulo 8 y versículos 1 y 2 vemos esta palabra abundancia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Okay? Y lo que está hablando Pablo aquí es que unos tienen necesidad en abundancia y otros deberían de tener una abundancia de querer dar. ¿Okay? Para que haya igualdad. Que no, lo que está hablando aquí entonces es de que este es el corazón que Dios quería que tuviera el pueblo, su pueblo. ¿Okay? Que así como mirabas a una persona necesitada, que tú sientas en tu corazón esa abundancia de ayudarle. Esa es la necesidad que tú tienes, esa es la abundancia tuya. La abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Tú tienes la necesidad de ayudarle. Que así es que dice Dios, todo el tiempo va a haber menesterosos en el reino. ¿Por qué? Porque tú necesitas al pobre. ¿Ves? Tú lo necesitas a él. Tú necesitas mirar a una persona que está necesitada porque tú quieres suplir la abundancia que él tiene de recibir. ¿Okay? Para que haya igualdad. Y es lo que Dios está tratando de hacer acá en el libro de Deuteronomio. ¿Okay? Ahora bien, vamos a seguir leyendo acá en Deuteronomio, capítulo 15. Y vamos a ver dónde me quedé aquí. Ok, en versículo 12. Dice, Deuteronomio 15:12 dice, si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. ¿Okay? Ahora, dice, no lo vas a mandar con las manos vacías. Ya cumplió contigo. ¿Okay? Y puede decir que estamos a mano. Pero dice Dios, sí, ya están a mano. ¿Okay? Ya te pagó todo lo que te debía. Ya lo vas a dejar ir. Si no fuera por Dios, a lo mejor no lo dejas ir. Pero lo tienes que dejar ir. Ese es el derecho que tiene la persona
que ha tenido que venderse como siervo. Ese es el derecho. 6 años, trataba el séptimo año, por derecho constitucional me tienes que dejar ir. Ok, ya estamos a mano, muy bien. Okay. Pero no lo vas a dejar ir con las manos vacías, dice. Dice, le vas a dar de tus ovejas, le vas a dar de tu era, semilla, de tu lagar, le vas a dar vino, le vas a dar jugo, y le darás de aquello en que Jehová te hubiera bendecido. ¿Okay? Y Dios quiere que lo hagas de corazón, pues, es lo que quiere. ¿Okay? Ahora dice ahí en versículo 15, te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. ¿Ok? En Egipto ellos no tenían ningún derecho. En Egipto. Acuérdense que en Egipto no tenían derechos. ¿Ok? Pero en el reino de Jehová, esos son los derechos que tienen los pobres. ¿Ok? Ahora, dice en Deuteronomio 24:19. Hemos estado estudiando, ahorita estamos ya en el capítulo 27 de Deuteronomio, pero cuando estábamos leyendo estos capítulos dije yo, qué Dios tan hermoso, tan consciente, no hay un Dios tan bueno, tan misericordioso, no hay otro Jehová como este. Este es nuestro Dios, ¿okay? Que tome en cuenta especialmente a los pobres, ¿okay? Y esta gente que está oyendo a Jesús, y están oyendo ellos, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que han llorado, los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre, los que son puros de corazón, son puras muletillas que ellos están oyendo. Y Jesús está hablando de los derechos que ellos tenían acá atrás en la Constitución de Israel. Ahora, en capítulo 24, encontramos una frase, varias veces le encontramos esta frase, que no se encuentran en ninguna constitución, yo creo que en ninguna constitución, en ningún país en todo el mundo. Okay. Dice ahí 24, y empezando con versículo 19, dice, cuando ciegues tu mies, okay, en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Ok, aquí tenemos hermanos que son agricultores, ok, y nosotros trabajamos en la lechuga y a veces le repasamos un campo de lechuga que nosotros le llamamos un field de 40 acres. Le damos la primera pasada y recogíamos la número 1 y luego como a la semana, 2 semanas regresamos otra vez y le dábamos otra vez y recogíamos más cajas de lechuga del campo. Y de vez en cuando le damos 3 veces, ¿okay? Cuando estaba el precio alto de la lechuga, hasta 3 veces le damos, ¿okay? Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes no van a hacer eso. Piensa bien cuando vas a entrar a tu campo para levantar tu grano. Piénsalo bien porque nomás vas a hacerlo una vez, ¿okay? Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Dios está tomando en cuenta a la gente más vulnerable del pueblo, el extranjero, el huérfano, la viuda. Cuando sacudes tus olivos, 20, no, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Tienes una huerta de olivos, piensa bien cuándo vas a entrar. Nomás vas a sacudir las ramas una sola vez. Y ya sabemos que los olivos o las aceitunas están bien agarradas al árbol. ¿Okay?
Así que le vas a dar unos garrotazos, no sé cómo le harían para tumbarlos, pero nomás una vez le vas a dar y lo que queda allí, aunque sea mucho, lo vas a dejar ahí para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Ahora dice el versículo 21. Cuando vindimies tu viña, tus plantas de uva, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. ¿Se acuerdan Booz? Booz era un hombre justo, era un hombre bueno. Y él dejaba que la gente fuera a su campo y todo lo que los estaban cegando, lo que no recogían, los que se les caía, porque eran granitos de trigo, no lo pueden, ahí déjenlo tirado porque atrás de ustedes vienen las mujeres, vienen las viudas, vienen los extranjeros, vienen atrás de ustedes recogiendo. Una de ellas era Ruth. ¿Okay? Pero este era un hombre justo y él estaba guardando este mandamiento. No voy a tocar en lo que caiga el trigo, no lo voy a tocar. Que es más, le dijo a sus trabajadores, que se les caigan unas gavillas para que la muchacha esta recoja, Ruth recoja, tenga que comer. ¿Okay? Y yo no creo que todos eran así, yo creo que algunos agricultores no le dejaban a nadie, pero el justo iba a respetar esta constitución de Dios que tenía provisiones para los pobres. Ahora, en Levítico 23, tenemos aquí otro derecho. Okay. Capítulo 23 y versículo 22. Dice, cuando segares la mies de vuestra tierra, no segarás hasta el último rincón de ella. Que tú tienes una parcela, ¿okay? Y tienes maíz o tienes trigo, lo que sea, no había maíz, el maíz era de las Américas, creo. Pero dice, cuando vas a segar la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y el extranjero, lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, cada vez en cuando encontramos esa frase, yo Jehová vuestro Dios. O sea, está diciendo Dios, si no haces esto, yo voy a actuar, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo voy a defender a la viuda y al pobre y al extranjero. ¿Okay? Entonces, aquí está diciendo que vas a dejar los rincones o un rincón de comida para el extranjero y para el pobre y para el extranjero. ¿Okay? Una familia con hambre tenía el derecho de entrar a tu campo y recoger espigas. Ellos tenían ese derecho. Okay. En México, si te metes a un campo, te pueden arrestar. En los Estados Unidos también, si te metes a un campo para agarrar comida, te pueden arrestar. En Israel, no te pueden arrestar. En el pueblo de Dios, en el reino de Dios, no te pueden arrestar. Es tu derecho, tú tienes el derecho. Si llegaba una persona a Israel, un extranjero, y tenía hambre, un pobre, le puede decir a una persona, pues puedes recoger comida de allá, ¿de qué esquina? Puedes ir a recoger. No, ¿y qué si me arrestan? ¿O qué si se enoja el dueño? No. Tú tienes el derecho de parte de Jehová de recoger espigas de allí. Y yo leo estas cosas y digo yo, oh Señor, qué bueno eres tú. Qué Dios como tú. En Deuteronomio 24, regresando al 24, del 15, del versículo 12 al 15, vemos aquí que si tú le ayudas a un pobre, se te contará como justicia. Y si no le ayudas a un pobre, se contará como pecado. ¿Por qué? Porque es la constitución de Dios. ¿Okay? 24, empezando con el versículo 12. Dice, si el hombre fuere pobre, dice, no te costarás reteniendo aún su prenda,
Esta persona, ah, dice el versículo 10, cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomar prenda. Te quedarás afuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. ¿Se acuerdan allá atrás? Génesis capítulo 15, versículo 6. Y le fue contado por justicia a Abraham. ¿Okay? Porque tuvo fe. Y aquí, dice aquí, si tú le regresas su ropa, la prenda, aunque él te debe a ti, le vas a regresar la prenda, que era el enganche, te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. O sea, si tú guardas estos mandamientos donde Dios hace provisión para los pobres, te será contado por justicia. Si no lo haces, te será contado por pecado. ¿Okay? Así que no es una cosa como si quieres hacerlo o no, lo tienes que hacer. ¿Okay? Y aquí está hablando de una persona que está bien pobre y trabaja, dice, no lo vas a mandar a la, te voy a pagar mañana. No. Esta persona está trabajando y dice, ahorita con este dinerito que tengo voy a comprar medio kilo de queso, un poquito de arroz, un poquito de frijoles, quizás un pedacito de pollo y voy a llevarle comida a mi familia. Y si no se lo das, esta persona va a clamar a Jehová contra ti. ¿Por qué? Porque está en la ley. Y, te será, y sea en ti pecado. Bueno, hasta acá en el Sermón del Monte, los primeros las primeras 6 bienaventuranzas, pues yo creo que les gustaba estas. Bien, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre, misericordia. Y cada bienaventurado tiene el galardón, porque de ellos será el reino de los cielos, recibirán consolación, recibirán la tierra por heredad, ¿okay? Serán saciados, ¿okay? Alcanzarán misericordia. ¿Okay? Bienaventurados, versículo 8, los del limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora el 9, 10 y 11, esos sí son, ahí sí me topé con una pared, ahí sí está difícil esto. Si ellos vinieron a este Jesús a oír solamente promesas, solamente de descargar, pues no lo van a oír, porque el Señor termina las bienaventuranzas con 3 bienaventuranzas diferentes a las primeras. Y aquí nos dice el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí Dios dice que Él le pide a sus hijos, porque dice que serán llamados hijos de Dios, les pide que ellos persigan la paz, que ellos busquen la paz. Y al mismo tiempo que ellos van a ser perseguidos por la causa de Jesús. Entonces, ¿por qué le está pidiendo Jesús a su gente que sean pacificadores? Porque ellos son los ofendidos, ellos son los que han sufrido. Alguien los hizo sufrir. ¿Ok? ¿Por qué les pide que sean pacificadores? Porque Jehová
es un Dios de paz. Tengo que terminar esto ya rápido. Vamos a ir a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Ahora, cuando ellos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, y cuando el ejército de Faraón trató de seguir a los israelitas, capítulo 14, versículo 30 dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ahora, el capítulo 15 empieza así. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová diciendo: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dice: Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar a los carros de Faraón y de su ejército. Quizás esto quisieran oír ellos. Okay. Esto que Dios haga algo con la gente que me ha hecho sufrir, que me ha puesto cargas. ¿Okay? ¿Y a quién le cae esta carga de ser pacificadores? Pues a los que, gente abusada, a los que están lastimados, a los que han vivido bajo el yugo de Roma, bajo el yugo de los escribas y fariseos. Esta gente tenía experiencias tristes. Y no es fácil para olvidar cuando alguien te maltrata. Había racismo social. En Santiago 2 habla ahí del racismo social. Si un hombre entra a tu congregación, a tu sinagoga, con un anillo y ropa espléndida, y le dice: siéntate aquí. Y viene un pobre y le dice: siéntate allá. O siéntate acá en el estrado de mis pies. Dice: ¿no estás ofendiéndolos a ellos? ¿No ha escogido Dios a los pobres para que sean los herederos del reino? Y no son los ricos los que te arrastran a los tribunales y los que abusan de ti. Estás ofendiendo al pobre, está diciendo Santiago. ¿Okay? Y cita ahí la ley de Moisés como su respaldo. Pero había racismo social. El rico y luego estaba el pobre. Estaba el judío, estaba el gentil. Estaba el hombre, estaba la mujer. Y si eras un ciudadano romano, pues como que ya la tienes hecha. Y muchos querían aspirar para eso y pagaban mucho dinero. Y ahora Jesús le va a decir a esta gente: han oído, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Sí, a mí ya me dieron una cachetada. Sí, me han tumbado un diente. Sí, pues en el capítulo 38 dice el Señor: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, otra vez, vuélvele también la otra. No quieren oír eso. Al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y si cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pide, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esta gente es la gente pobre. ¿Okay? Y yo creo que ellos no quieren oír esto. ¿Okay? Les gustó las primeras cosas de la bienaventuranza, pero estas no. ¿Okay? Yo me acuerdo en los 70s que fui influenciado por unos grupos latinos. En aquel entonces habían grupos latinos y luego habían los grupos de los negritos, los negros, y luego también habían los blancos. ¿Okay? Y me acuerdo que fue una junta de todos caían bajo la bandera de la raza. Tú eres de la raza, Raimundo.
Y los blancos son los diablos, son los diablos. Y y en casi América Latina, la China, Rusia, Europa, los poderes cambiaron porque los pobres son los que se levantaron y muchos de ellos murieron. ¿Okay? Y mucha gente pobre está dispuesta a dar su vida para ganarle una vida mejor a sus hijos. ¿Okay? Y esta gente está muy inclinada a levantar de espada para hacer cambios. Y Jesús sí viene a hacer cambios, pero están oyendo otras cosas ahora. Dale a César lo que es de César. No, yo ya estoy cansado de César. Estoy cansado de ese yugo. El reino de Dios se va a establecer bajando pensamientos. ¿Okay? Y la retribución y la venganza estaba, yo creo, incubándose en la mente de muchos pobres. Cuando yo empecé a vivir el evangelio, la raza cayó. O sea que luego dije, yo no puedo tener esos pensamientos racistas, ni porque tienen dinero, ni porque son blancos, son negros, nada. Todo eso cayó. ¿Okay? Y el Señor nos arma a nosotros, porque Jesús sí es un hombre de guerra, pero su guerra es estrictamente espiritual. ¿Okay? Y el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel es un pacto de paz. ¿Okay? Y Jesús no puede pasar por alto este carácter de Dios, porque es la esencia del pacto. ¿Okay? Y si Jehová es un Dios de la paz, sus hijos tienen que ser pacificadores, hijos de Dios. Ahora, yo hago muchas obras buenas, hermanos. No me estoy dando paquete, pero yo hago obras buenas, trato de hacer obras buenas. Y de vez en cuando alguien dice, no, Raimundo, tú te vas a ir al cielo con los tenis puestos. Y yo le digo a la gente, agradezco mucho eso, pero yo no me muevo por lo que tú dices. Cuando Dios diga, cuando Dios me diga a mí, entra en el gozo de tu maestro, entonces sí, pero lo que tú digas de mí no vale para mí nada. ¿Okay? Ser un hijo de Dios es una bendición grandísima, pero los que van a ser hijos de Dios tienen que ser pacificadores. Y Pablo dice en su carta a los romanos que si es posible, hay que vivir en paz con todos los hombres. 1 Corintios 6 dice ahí que es posible que te cueste, que te va a costar, van a abusar de ti. Mejor ser defraudado, dice, y mantener la paz. ¿Okay? Y esta paz tiene un precio alto, pero es precioso, hermanos. Es precioso. El que tiene la paz es el que vive. Yo he tenido la desfortuna de conocer hermanos que tienen pleitos, hermanos en Cristo que han tenido pleitos y los pleitos, dicen, no, ya lo perdoné al hermano, pero cuando hablan de él, no, para mí no lo han perdonado. ¿Okay? Y el Señor dice que cuando tienes un problema con tu hermano, ahí en Romanos, en Mateo capítulo 5, dice, cuando tienes un problema con tu hermano, dice, y te acuerdas cuando llegas al altar, dice 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ya sea tu culpa o la culpa de él, no importa. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí está diciendo que este es el costo de la paz. ¿Quieres tener paz? Esto es lo que tienes que hacer. Dice el 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No te esperes para... Reconcíliate y ponte de acuerdo con él pronto. Entonces, vamos a terminar entonces. Dice Mateo 7 y versículo 28 dice, y cuando terminó Jesús esa palabra, la gente se admiraba de su doctrina. Yo creo que les gustó mucho de lo que dijo. Serán consolados,
Heredarán el reino, heredarán la tierra, irán a Dios, recibirán misericordia. Pero ahora tienen que considerar lo que quizá no les gustó, ser pacificadores. En el mundo, dice, tendrán tribulación, y así es, en el trabajo, en el hogar. Pero la tribulación más grande que yo he sufrido, hermanos, ha sido con hermanos en la iglesia. Pero en ese ambiente, en esa atmósfera de pleitos que hay en la iglesia, es cuando la paz se pone a la prueba. No le corre, se queda, trata de juntar a la gente enemistada, hermanos, trata de hacer la paz. La paz con Dios viene por medio de la sangre de Jesucristo. Ahí empieza y de ahí fluye a los lados. Ahí voy a terminar, hermanos. Que Dios me los bendiga. Cuando Pedro le predicó a Cornelio, les dijo, ¿se acuerdan que vino Jesús predicando la paz? Predicando la paz, por medio de su sacrificio tenemos paz para con Dios. Y yo siempre me despido con shalom, que significa la paz de Dios con ustedes. Así es que shalom.